El doctor Bernardo Klicksberg es padre de la Gerencia Social, Autoridad Mundial en Pobreza y asesor especial de numerosos países y organismos internacionales. El informe Klicksberg ha sido nominado al Premio Emmy Internacional en 2014. Fue un hijo absolutamente ejemplar de la patria. Peleó contra las invasiones inglesas, tuvo un rol fundamental en la Revolución de Mayo, pero no era un soldado, era fundamentalmente un pensador de altísimo calibre. Uno de los fundadores de la patria. Manuel Belgrano sí que cambió la historia argentina y incidió en la historia latinoamericana. Manuel Belgrano murió en 1820, en la pobreza más absoluta. Él que tanto hizo por la patria, por el pueblo, en una situación de miseria extrema. Para poderle pagar al médico que lo atendía, tuvo que darle su reloj, el único patrimonio que tenía. No había cómo ponerle una lápida, porque no había ningún patrimonio de ninguna índole. Ese día, los dos diarios más importantes del país de 1820 no registraron que se había muerto Manuel Belgrano, primer secretario del consulado, miembro de la Junta de Gobierno, ganador de las batallas de Salta y Tucumán. No lo registraron. Solo un diario lo registró. Felipe Piña, magnífico historiador argentino, cita la indignación del único periódico que se ocupó de la muerte de Belgrano, de uno de los próceres fundamentales del país. Y dice el Despertador Filantrópico, dirigido por el padre Castañeda, dice: es un deshonor a nuestro suelo, es una ingratitud que clama el cielo, el triste funeral, pobre y sombrío, que se hizo en una iglesia junto al río al ciudadano ilustre general Manuel Belgrano. Se murió con una última frase en los labios, a los 50 años de edad, diciendo: yo espero que los buenos ciudadanos de esta tierra trabajarán para remediar sus desgracias. ¡Ay, patria mía! Juremos con gloria morir. Manuel Belgrano hoy es el nombre que lleva el premio más importante de economía que otorga el Consejo Nacional de Profesionales en Ciencias Económicas, porque Belgrano fue un avanzado total en economía. Manuel Belgrano fue un pionero de la educación argentina. Manuel Belgrano fue un precursor del periodismo libre. Las ideas de Manuel Belgrano se adelantaron totalmente en décadas a su tiempo.
al mismo tiempo que a desgano, porque eso no era realmente su vocación. Fue un general absolutamente ejemplar que llevó al pueblo a gestas memorables como el éxodo de Jujuy y las batallas de Salta y Tucumán. Pero no era un soldado, era fundamentalmente un pensador de altísimo calibre, que nació en una familia rica, pero murió en la pobreza más absoluta porque lo único que le preocupaba no era ni la gloria, ni acrecentar las riquezas de su familia, sino construir una patria, construir un país independiente. Belgrano denunciaba totalmente a los muy ricos por su falta de sentido ciudadano y su falta de patriotismo real. Como premio por las batallas de Salta y Tucumán, que fueron decisivas para la gesta de la independencia, se le otorgó 40.000 pesos oro. ¿Saben ustedes lo que hizo Belgrano con los 40.000 pesos oro? Con eso podría haber vivido con absoluta de bienestar todo el resto de su vida y podía haber prolongado probablemente el lapso de su vida. Belgrano donó los 40.000 pesos oro íntegramente para que se construyeran 4 escuelas. Y las 4 escuelas no se construyeron porque los burócratas, los cleptócratas se apoderaron de esos recursos y los utilizaron para sus fines personales o su enriquecimiento personal. Como Belgrano veía que eso no se estaba haciendo, no ahorró epítetos para ellos. Los llamó parásitos, inútiles, especuladores y partidarios de sí mismo. Partidarios de sí mismo. Ellos no se conoce casi sus nombres en la historia argentina. El nombre de Belgrano está por todos lados, porque las generaciones rescataron el legado de este hombre muy especial. Belgrano tuvo una excelente educación. Estudió en las universidades de Salamanca y Valladolid, en España. Se recibió a los 23 años de abogado. De regreso en Buenos Aires fue designado inmediatamente como primer secretario del consulado. El consulado era un área muy importante del gobierno de entonces, que tenía por finalidad propulsar las actividades económicas. Desde allí, Belgrano se propuso fomentar la educación, capacitar a la gente para que aprendiera oficios. Belgrano peleó contra las invasiones inglesas, tuvo un rol fundamental en la Revolución de Mayo y por eso fue designado miembro de la Junta de Gobierno. Pero sus ideas lo diferenciaron de otros héroes y de otras personas que valientemente ayudaron a fundar la patria. Belgrano tenía las ideas de la Revolución Francesa. Voltaire, Montesquieu, Rousseau lo habían impresionado profundamente. A tal punto que Belgrano, para tener pleno acceso a esas ideas, solicitó y obtuvo un permiso especial del Papa Pío VI para leer, dice la carta que le mandó Belgrano, para leer y retener todos y cualesquiera libros de autores condenados y aún herejes, de cualquier manera que estuvieran prohibidos, custodiándolos, sin embargo, que no pasen a manos de otros.
aquella época la Iglesia censuraba los libros que eran portadores de ideas muy renovadoras y no permitía que se leyeran ni se difundieran. Gracias a este permiso especial que consiguió Belgrano para poder leer libremente, pudo conocer a Adam Smith, a Quesnay y a los grandes teóricos de la Revolución Francesa. Momento, situación y participar. Palabritas quechuas de nuestros abuelos. Se interesó profundamente por esas ideas y fueron semilla en su pensamiento profundo y en su sólida formación cultural para todo aquello que había de desarrollar pioneramente. Belgrano fue pionero de la educación en el país. Bueno, guarda. Salve Argentina, bandera azul y blanca, jirón del cielo en donde impera el sol. En 1810 escribe sobre la educación, porque hay que modificar radicalmente el sistema de educación de la colonia, porque ese era un sistema para el sometimiento, para la sujeción, para que siguiéramos siendo colonizados durante muchísimos años más. Belgrano escribe: los niños miran con fastidio las escuelas, pero es porque en ellas no se varía jamás su ocupación, no se trata de otra cosa de que de enseñarles a leer y escribir, que a no ser alimentados por la esperanza del domingo se les haría mucho más aborrecible este funesto teatro de la opresión de su espíritu inquieto y siempre amigo de la verdad. ¿Ven ustedes? Parece una denuncia de alguno de los grandes educadores del siglo XX o del siglo XXI. Dice: triste y lamentable estado de nuestra pasada y presente educación. Al niño se lo abate y castiga en las aulas, se lo desprecia en las calles y se lo engaña en el seno mismo de su casa paternal. Belgrano propuso una escuela renovadora, abierta totalmente a las nuevas corrientes de pensamiento, la única manera de salir de la situación de colonización. En 1798 redactó el primer programa de enseñanza estatal gratuita y obligatoria. Mucho antes que casi todo el género humano, propuso que la enseñanza fuera estatal, gratuita y obligatoria, para que todos realmente tuvieran derecho a ello.
predicaba ya en aquella época la igualdad de sexos entre hombre y mujer. Ya en aquella época reivindicaba la condición de la mujer. Belgrano fue un economista nato, con gran sentido de que la economía debía basarse en la industria, en la prohibición de las importaciones para que se pudiera desarrollar la industria, en productivizar la agricultura y en la equidad. ¿Por qué pobreza hay aquí? Pobreza por la tierra, porque todos están quitando la tierra, entonces ¿dónde nosotros vamos? Nosotros no podemos ir a ningún lado, aquí vamos a estar. Si yo no lucho por ellos, ¿quién va a luchar? Si yo no lucho por ellos, ¿quién va a luchar? Belgrano entendía que el gran problema de la agricultura, que era la base de la economía de aquella época, era la falta de acceso a la propiedad de la tierra de los pequeños agricultores. Proponía en esa época una reforma agraria. Belgrano escribió: es ya tiempo de que manifestemos nuestro concepto diciendo cuál es la falta de propiedades de los terrenos que ocupan los labradores. Ese es el gran mal de donde provienen todas sus infelicidades y miserias, y de que sea la clase más desdichada de estas provincias, debiendo ser la primera y más principal que formase la riqueza real del Estado. El tema sigue absolutamente vigente. Los latifundios ocupan buena parte de la propiedad de la tierra en diversos países de América Latina. Unas pocas familias tienen la mayor parte de la tierra cultivable de Guatemala, de Honduras. Toda la parte productiva pues lo ha ocupado el terrateniente este. En Brasil, uno de los escollos fundamentales para el avance del país se ha hallado siempre en la distribución totalmente desigual de la tierra. Este ha sido un problema central en toda la evolución económica de la Argentina. Y este economista nato hablaba de este problema y con esta fuerza en 1800. Decía sobre la industria: todas las naciones cultas se esmeran en que sus materias primas no salgan de sus estados a manufacturarse, y todo su empeño en conseguir no solo darles nuevas formas, sino aún atraerlas del extranjero para ejecutar lo mismo y después venderlas. Predicaba el valor agregado en la producción. O sea, que países como el nuestro no vendieran materias primas sin valor agregado, sino que hubiera un proceso de manufactura que se hiciera adentro del país para que lo que se exportara tuviera mayor valor. Es un concepto que se ha hecho un punto central en la Argentina de hoy, en toda la América Latina de hoy y en el mundo en desarrollo actual. Belgrano dictó un documento absolutamente notable sobre la libertad y la igualdad de los indígenas. Los indígenas, considerados por la colonización española como que no tenían alma, explotados hasta las máximas consecuencias, exterminados, gran exterminio de la población indígena que hubo en América Latina. Belgrano los reivindicó y dictó una constitución sobre el trato de los indígenas para misiones. Decía: libertad a todos los que están en las misiones,
gozarán de sus propiedades y podrán disponer de ellas como mejor les acomode. Suspensión del tributo hasta que puedan producir y vivir dignamente. O sea, los libraba de impuestos de cualquier índole hasta que pudieran producir por sí solos. Establecimiento de escuelas gratuitas de primeras letras, artes y oficios. Fomento del comercio de los productos de las comunidades indígenas. Igualdad absoluta entre criollos y naturales. Se ganó muchos enemigos. Estas ideas tan avanzadas significaban cambiar muchos status quo establecidos. Se enfrentó con las oligarquías locales, se enfrentó con algunos de los más poderosos dirigentes de aquella época. Una anécdota célebre es que Belgrano resolvió crear una bandera. A Belgrano la bandera era una señal de asunción de una identidad diferenciada. Se usaba la bandera española. Ese gesto de Belgrano fue condenado y reprobado muy duramente en ese momento por quienes tenían el poder y le prohibieron totalmente utilizar esa bandera. Que se siguiera utilizando los colores de la bandera española. Belgrano no podía enfrentar a esos poderes, pero ganó finalmente la batalla de la bandera y por él tenemos la bandera celeste y blanca. Belgrano enfrentó a las oligarquías locales cuando el éxodo de Jujuy, gesta fundamental en la historia argentina, vio que el ejército español avanzaba y que una de las pocas maneras de frenarlo era abandonar Jujuy y no dejar nada, para que no pudiera aprovisionarse y seguir adelante, para crearle una gran traba. El pueblo lo siguió, con grandes sufrimientos, pero eso fue absolutamente providencial. Cumplió un papel muy importante en la lucha por la independencia nacional. Escribió reflejando su humildad. Mucho me falta para ser un verdadero padre de la patria. Me contentaría con ser un buen hijo de ella. Esa fue toda su aspiración, ser un buen hijo de la patria. Fue un hijo absolutamente ejemplar de la patria, que no pensaba en la riqueza ni en el poder como otros que lucharon por la patria, sino que pensaba realmente en el pueblo, con sus indígenas, en las igualdades de sexo, de color, de toda índole, y se convirtió, aunque él no quiso ser más que un hijo ejemplar, se convirtió en un padre absolutamente ejemplar de la Argentina y en un símbolo para generaciones y generaciones. Belgrano murió en la pobreza absoluta, pero puede descansar en paz, porque dejó un legado mucho mayor que ningún hombre rico del planeta. Más vale encender una vela que maldecir a la oscuridad.